Hola, sean bienvenidos a nuestro video de exposición sobre los motores de corriente directa. Somos estudiantes de la clase de máquinas eléctricas para ingeniería química y comenzaremos dando una pequeña introducción sobre qué es un motor de corriente directa. Lo primero que hay que mencionar es que estos motores, como en su nombre se dice, son motores que funcionan con corriente continua o corriente directa. ¿Dónde podemos encontrar estas corrientes? Generalmente cuando utilizamos baterías como fuentes, pero también se pueden hacer rectificaciones para convertir corriente alterna a corriente directa. Estos motores han encontrado numerosas aplicaciones, tanto como para herramientas de trabajo. Ahora con los carros eléctricos, casi todos los vehículos eléctricos utilizan este tipo de motores o alguna variación de este tipo de motor. También de manera industrial son muy utilizados porque han demostrado ser muy útiles y prácticos por la forma en que estos funcionan y cómo son construidos, ya que esto permite que variando el voltaje que se les o la corriente que se les suministra, se puede variar la rotación del eje, porque así funcionan estos motores. Tienen un eje que gira y esto pues generalmente se utiliza para ya sea hacer girar una rueda de un automóvil, un taladro para que la broca gire. Entonces, esto se conoce ingenieralmente como trabajo de flecha y es muy útil. Entonces, en este video se irá explicando cómo se compone un motor de corriente directa, dónde lo podemos encontrar, cómo funciona y se harán comentarios adicionales para que se pueda hacer profundo este tema, el cual es muy importante en nuestro día a día como ingenieros. Lo encontraremos prácticamente en todos lados. Aquí, observando esta parte de aquí del rotor, la pueden ver aquí, más de cerca, que es donde se encuentra el colector, el rotor, que es la parte en medio, y el estator, que es la parte que no gira, la parte de afuera. Y observando aquí estas imágenes, que son mucho más simples que las anteriores para poder entender y visualizar las cosas de una manera más simple, está aquí el estator, que a diferencia de los motores AC, estos contienen imanes permanentes. Este de aquí, que es el rotor, que este contiene láminas eléctricas de acero y bobinas de hilos de cobre. El rotor está conectado al conmutador por medio de devanados, que es donde pasa el flujo de corriente y se genera el campo magnético. Y aquí a la par del conmutador están las escobillas. Observando el conmutador de más de cerca, que es esta parte que está aquí, este de aquí es el conmutador. Aquí encontraríamos lo que son los devanados que están conectados al rotor y esta parte de aquí que son las escobillas. Estas pueden ser de metal o de carbón y estas rozan al conmutador cuando éste está girando. Su principal función de las escobillas es suministrar energía al rotor por medio del conmutador. Y el conmutador se encarga de cambiar la polaridad de la tensión aplicada a los devanados. Ahora les hablaremos sobre el funcionamiento de un motor DC, corriente directa o corriente continua. El motor de corriente continua requiere un campo magnético cambiante que cambia en función de la posición. El campo magnético es generado por un flujo de corriente en los devanados. Para que el campo magnético cambie en función de la posición, la dirección del flujo de corriente en los devanados debe de cambiar. Para esto es necesario el llamado conmutador, que cambia la polaridad de la tensión aplicada a los devanados. En la figura podemos ver los dos imanes permanentes, que tenemos el polo norte y el polo sur, que concentran un campo magnético a través del centro. En el centro encontramos el eje de rotación, que lo representamos como la línea punteada. La línea amarilla representa el rotor, que vemos que está girando en este sentido. También tenemos la fuente de alimentación, que es la batería, y de la batería sale la corriente que va en este sentido.
Los flujos de corriente crean fuerza, las fuerzas causan la rotación cambia la trayectoria de la corriente y esto se repite una y otra vez, lo que nos dan nuestra fuerza de rotación para impulsar cosas, ya sean ventiladores, engranajes, ruedas y poleas. Ahora les hablaré sobre las fases del funcionamiento de un motor DC. Sabemos que este motor es también llamado motor de corriente continua, que pertenece a la clase de los electromotores y que sirve principalmente para transformar energía eléctrica en lo que es energía mecánica. La mayoría de las formas de construcción del motor de la corriente directa se basa en fuerzas magnéticas y dispone de mecanismos internos de tipo electrónico o electromecánico. Una de las características, por así decirlo, principales de los motores de corriente continua que son convencionales en el acumulador, que cambia periódicamente la dirección del flujo de corriente de lo que es dentro del motor. Sabemos que la estructura de un motor de corriente directa clásico sigue un modo de construcción sobrio y emplea pocos componentes, de los cuales sus elementos principales son el estator y el rotor. Como componente fijo, inmóvil, el estator suele estar compuesto de un electroimán, o sobre todo en máquinas que son relativamente pequeñas, de un imán, lo que es permanente. En el interior del estator, con el rotor, también denominado ancla, se encuentra un componente giratorio, que en los motores de la corriente directa convencionales también está hecho con un electroimán. Otro punto importante que tenemos que saber que los motores de corriente continua con asignación descrita de estator y rotor se denominan de rotor interior o central, mientras que la estructura contraria se corresponde al denominado motor de rotor exterior o inducivo exterior. Sabiendo que las bobinas del rotor se conectan mediante un conmutador, este sirve como alternador de polos y alberga contactos de roce que adquieren una forma de tipo de cepillo y están fabricados con un material eléctricamente conductor. Sabemos que se distinguen claramente varias fases del funcionamiento de los motores. El primero es el arranque, que es el movimiento inicial en el que partiendo del reposo se conecta a la red. En este instante el motor debe vencer el par resistente que se le opone, constituido por las resistencias debido a la inercia y a los rozamientos de los órganos móviles del motor. Este par resistente debe ser interior al par de arranque del motor, porque de no ser así, el motor no ejercería lo que es el arranque. Este régimen es crucial para el motor, ya que la intensidad captada de la línea alcanza picos muy elevados que podrían ocasionar grandes daños a la línea y quemar los bobinados del motor. La aceleración es el periodo en el que el motor va ganando velocidad hasta alcanzar la del régimen nominal. Por ello, el par de motor debe ser muy poderoso en esta fase, ya que además de vencer el par resistente, debe acelerar el motor hasta alcanzar la velocidad del funcionamiento normal. Como siguiente punto de la fase del funcionamiento del motor, tenemos lo que es el régimen nominal, que este es cuando el motor ha alcanzado su marcha nominal y se mantienen todos los parámetros. En este instante, el par motor debe ser igual al par resistente y de signo opuesto. También tenemos lo que es la estabilidad de los motores de corriente directa. Tras alcanzar el régimen nominal, pueden modificarse los parámetros del motor de forma inesperada debido a las pérdidas de carga. Para que el motor se comporte de modo estable, es preciso que responda a estas variaciones, de modo que trate de anularlas. Para recuperar el régimen nominal, de no ser así, se dice que el sistema es netamente inestable. Podemos decir que cuando se produce una acción que modifica los parámetros, estos continúan separándose más y más de sus valores, lo que son nominales. Por lo tanto, cuando se produce un aumento brusco de velocidad, el motor estable
responde con un par de motor interior al resistente para tratar de reducir la velocidad y así recuperar lo que es el régimen nominal. Si el motor fuese inestable, el par motor sería mayor que el resistente, con lo que aumentaría progresivamente la velocidad, embalándose el motor. Si las variaciones del régimen son en sentido de disminuir la velocidad, un motor estable responde aumentando su par motor frente al resistente para tratar de corregir la velocidad y recuperar lo que es el régimen nominal del trabajo. Como siguiente punto tenemos la inversión del sentido de giro, que el motor puede funcionar en ambos sentidos de giro, para lo que es necesario intercambiar las conexiones del inductor o el inducido. Recordando que el sentido del par motor depende de la polaridad de lo que es el campo magnético y del sentido de la corriente del inducido. Si invertimos las conexiones del inducido, estaríamos invirtiendo el sentido de la corriente en él. Y lo hacemos en el inductor, invertiremos la polaridad del campo magnético. Ahora, si se cambia el sentido de giro con el motor detenido, no importa cuál sea el devanado en el que se permutan las conexiones, pero sí el cambio del sentido de giro que se realiza con el motor en marcha. Es necesario que sea el devanado inducido en el que cambie de conexión, porque si se hiciera con el bobinado inductor, durante un instante quedaría la máquina lo que es sin excitación. Como siguiente punto podemos ver lo que son el frenado de motor. Para detener el motor no es suficiente con el desconectado, que esto es muy importante, es el desconectado de la red, ya que por inercia este continuaría girando, no se pararía, por así decirlo, directamente. Existen tres procedimientos distintos para frenar un motor, que es el frenado dinámico y el frenado en contramarcha. Vamos a hablar de estos dos. El frenado dinámico se hace funcionar el motor como generador, transformando la energía mecánica de rotación en energía eléctrica, que puede ser inmediatamente consumida en unas resistencias conectadas al efecto frenado reostático, o bien se cede a la red de alimentación eléctrica, que esto es el frenado regenerativo. Tenemos también lo que es el frenado de contramarcha, para lo que precisa invertir el sentido del par electromagnético mientras el motor esté en marcha. Estas son las fases del funcionamiento de lo que es de un motor de corriente directa. Bien, entonces vamos a continuar explicando el funcionamiento de nuestra simulación. Entonces, como sabemos, en los motores de corriente continua, para poder cambiar el sentido de giro, tenemos que cambiar la polaridad de su contacto o los bornes. Entonces, para lograr estos cambios de polaridad, vamos a usar un circuito denominado puente H. Este circuito puente H, nosotros lo investigamos y vimos que podíamos darle esta aplicación para los motores DC. Entonces, empezamos con los materiales. El primer material tenemos esto que podemos ver aquí, que son 4 transistores 2N222A, o también se llaman PN222, que estos son usados para la amplificación lineal, y en este ejemplo nosotros lo vamos a usar como conmutadores. Aquí, bueno, rápidamente podemos ver que el colector está por aquí, arriba, que el emisor sería esta flechita para abajo, y la base aquí a la izquierda, en este caso, y a la derecha en el otro, que esta disposición es la disposición de puente H. Continuamos también añadimos 4 resistencias que están conectadas a la base de cada colector. La base, y bueno, aquí también pusimos otras 2 para unos diodos LED para comprobar el sentido de la corriente más que todo. También tenemos 2 fuentes de voltaje, una para cada uno de nuestros botones. Y bueno, también los 2 botones que funcionan como interruptores. Y de último tenemos nuestro motor DC que funciona a 12 voltios. Entonces, para explicar un poco del funcionamiento de esta simulación del puente H,
Entonces sabemos que si el giro de este motor de corriente continua es antihorario, o sea, en sentido contrario a las agujas del reloj, entonces la corriente estaría entrando por la derecha y saldría por la izquierda del motor. Y al revés, si la corriente entrase por el lado contrario, por la izquierda y sale por la derecha, entonces el motor estaría haciendo un giro horario por la polaridad, que es lo que precisamente estamos intentando demostrar en este ejemplo. También aquí tenemos estos LEDs, que sabemos que los LEDs solo funcionan cuando entra por la carga por positivo y sale por negativo. Entonces, esta es una forma de que nosotros nos aseguramos de que en realidad está funcionando como estamos previendo que va a funcionar. Tenemos los LEDs estarían conectados primeramente a tierra, los dos, parte negativa, y la parte positiva para para poder describir por dónde va a entrar el flujo positivo, si va a entrar por aquí, por la derecha, o por la izquierda. También es importante decir que la magnitud de la corriente de la base, de aquí, va a estar controlada por la resistencia, que a su vez está conectada en serie a cada una de las fuentes. Y aquí, por ejemplo, vemos esta rama de la izquierda. Tenemos aquí nuestra resistencia de 1 kilo ohms conectada a la base de este transistor. Conectada por aquí y finalmente enlazada a esta fuente de voltaje que se acciona por medio de estos interruptores. También cada, cada transistor, la corriente entraría por el colector, el de arriba, de arriba, y por el emisor están todos conectados a tierra. Si nos fijamos, todos vienen se juntan y vienen a conectarse a nuestra salida en tierra. Entonces vamos a proceder a evaluar esta simulación. Vamos a darle clic en play. Entonces aquí tenemos activado el interruptor de la izquierda del circuito. Está presionado, lo voy a despresionar. Ahí estaría está abierto todo. Pero el motor sigue moviéndose por la inercia. Si yo lo activo la otra, puedo hacer como un freno, ¿sí? Y voy frenando. Ahí prácticamente está inamovible. Entonces vamos a activar de la izquierda de nuevo. Pues aquí estamos viendo lo que estábamos diciendo del sentido antihorario, que la fuente viene por aquí, viene la corriente por aquí, entra por R3, el transistor 1, baja por aquí, viene por aquí, en esta parte de la derecha, por aquí estaría entrando la corriente y sale por aquí, y baja por este otro transistor, el Q4, para finalmente cerrarse en tierra. Aquí también comprobamos que si este LED se enciende, significa que la corriente es positiva por aquí, sale negativa por aquí, cierra el circuito en tierra. Ese es el caso contrario sería al revés. Vamos a desactivar el otro. Entonces aquí ya estaría el otro LED encendido. ¿Qué significa esto? Que la corriente está entrando por la parte izquierda del circuito. Entonces, si nosotros vamos recorriendo el circuito, miramos aquí la fuente, el interruptor, donde se conecta con esta resistencia, después viene por aquí, por aquí, por aquí, viene por aquí, entra por la izquierda, sale por la derecha y pasa otra vez por aquí. Hay que recordar, ¿verdad?, que estos transistores, lo que lo guía es lo que entra por la base. Eso es lo que abre o cierra el transistor y es lo que nos permite usarlo a nosotros como este tipo de conmutador, ¿verdad? Entonces, hasta aquí queda la explicación. Si nosotros cerramos los dos, que no pasa nada, está en corto, abrimos el otro, y entonces primero se empieza a frenar la inercia que ya tiene el motor y sentido antihorario. Entonces esta sería nuestra explicación del motor DC
y lo aplicamos con esta aplicación interesante que encontramos del puente en H, ¿verdad? Llegando a la parte final de este video, como conclusión podemos decir que son muy útiles estos motores. Los vimos que son fáciles de construir, son relativamente sencillos, por lo que generalmente el costo no es muy elevado, entonces lo hace atractivo para las industrias utilizarlos. También vimos que son sencillos y eso hace que el mantenimiento sea sencillo. Por mencionar un ejemplo, los taladros y algunas herramientas eléctricas, el, prácticamente el mantenimiento que se le debe dar es cambiar lo que aquí se conoce como los carbones. En otros países se conoce como las escobillas, por su traducción brush en inglés. Ahora han salido variaciones de estos motores que ya no los utilizan y son más eficientes, lo cual lo hace prácticamente una herramienta libre de mantenimiento más que engrasado o cosas sencillas. Hoy en día son sumamente utilizados en los vehículos eléctricos y van mejorando cada día para hacerlos más eficientes. Recordemos que estamos en una carrera en busca de la eficiencia para combatir problemas como cambio climático y entre otros, evitar desechos. Prácticamente es una filosofía ahora de cada empresa. Esperamos que haya sido de su agrado este video de exposición y que hayamos podido compartirles esta información y que lo hayan disfrutado mucho.